Hola niños, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de hoy. Estoy muy contenta de que podamos estar compartiendo de nuevo para seguir aprendiendo acerca de Jesús. ¿Se recuerdan que estábamos viendo una temática que se llamaba Descubriendo a Jesús? Y hoy vamos a aprender algo más de Él. Por eso la clase de hoy se llama Jesús tiene toda autoridad. Y el versículo que vamos a leer hoy, que está en la Biblia, dice así: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Ahora lo vamos a repetir juntos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora para ver si se acuerdan. Primero aprendimos que Dios había prometido hace muchos años atrás a un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Luego la semana pasada aprendimos que Jesús nombró a 12 discípulos. ¿Para qué? Para que aprendieran de Él, para que lo siguieran y para que compartieran a toda la gente las maravillas que hacía Jesús y que Él es el Salvador. Y el día de hoy les voy a contar un relato que está en la Biblia que es muy interesante. Yo les voy a contar una versión cortita, pero ustedes le pueden pedir a sus papás que les lean toda la historia. Estaba Jesús con sus 12 discípulos después de haber predicado a mucha gente y decidieron cruzar por un mar y se subieron a un bote. Y cuando estaban en el mar empezó a aparecer un viento cada vez más fuerte y luego ese viento lo que hizo es que hizo crecer las olas. Las olas crecían y eran tan grandes que empezaban a entrar al bote. Entonces el bote se empezó a inundar. Y los discípulos muy asustados, y Jesús, ¿saben qué estaba haciendo? Jesús estaba durmiendo una siesta atrás del bote. Pero los discípulos muy asustados lo despiertan y le dicen: Jesús, ¿es que no te preocupa que nos ahoguemos? Y Jesús se para y le da una orden al viento y al mar y le dice: silencio, cálmate. Y el viento paró y las olas se tranquilizaron. Y entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? Y los discípulos dijeron el versículo que aprendimos hoy en la clase. Dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí podemos ver, niños, que los discípulos tenían mucho miedo, pero que Jesús, con el poder de su voz, hizo que parara el viento y el mar. Eso también podemos verlo en la creación. Cuando Dios hizo la creación, Él también lo hizo con el poder de su voz. Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y también así las estrellas y los árboles. Ese poder solamente lo puede tener Dios, que da una orden y que hace que la creación le obedezca. Pero por ejemplo, el poder que tenemos nosotros es muy distinto. Nosotros podemos hacer o construir una casa. Nosotros podemos plantar un árbol. O podemos también crear una canción hermosa o escribir un poema hermoso. Pero nosotros no podemos hacer esas cosas solamente diciéndolo con una palabra. No, nuestro poder es muy distinto al de Dios. Nosotros no podemos dar una orden y que ocurran las cosas. Pero Dios y Jesús sí pueden hacerlo. Para que Jesús calmara el mar y el viento, no solo necesitaba poder, sino que también necesita autoridad. ¿Y se acuerdan que la clase de hoy se llama Jesús tiene toda autoridad? ¿Saben qué es la autoridad? La autoridad significa mandar sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, la persona que manda en sus casas son sus papás. Por tanto, ellos son los que tienen la autoridad en sus casas. O sus profesores y profesoras, ellos mandan en la sala de clases. Ellos tienen la autoridad en el colegio. O también en nuestro país, el que tiene la autoridad es el presidente. Estos ejemplos nos muestran que tenemos autoridad sobre algunas cosas, pero la autoridad de Jesús no es sobre algunas cosas o sobre algunas personas, sino que Él tiene autoridad sobre toda la creación. La Biblia nos cuenta que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y si Él hizo todas las cosas que existen,
Él manda sobre todo y por eso es que el mar le obedece. Eso es tener autoridad. Niños, y si Jesús es todopoderoso, si Jesús tiene toda autoridad, Él no es como nosotros. Él no es como cualquier persona. No, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios y por tanto puede hacer lo que Él quiera con solamente su voz y puede mandar sobre todas las cosas. Muchas veces, niños, hemos estado asustados igual que los discípulos. A lo mejor le tienes miedo a las tormentas, o a lo mejor tienes susto de ciertos animales, o quizá tienes miedo de lo que pueda pasar en el mundo por el coronavirus. Pero ahí es cuando hay que acordarse de las palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Él les dijo: no tengan miedo, que confíen en su poder. Entonces, niños, la invitación es que ustedes, cada vez que tengan susto, puedan creer que Jesús es el más poderoso de todos, que Él manda sobre todo. Si creemos en Jesús, podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas y Él manda sobre todo. Así que si alguna vez sientes miedo, recuerda que nosotros creemos en Jesús y que no hay nada ni nadie que pueda vencerlo. Podemos decirle a Él que nos dé paz, que nos dé seguridad, y también le podemos pedir que nos ayude a confiar cada vez más en su poder. Ahora vamos a orar, así que cierra tus ojitos y acompáñame con esta oración. Señor, gracias porque tenemos a Jesús que nos cuida. Porque estamos seguros en Él. Ayúdanos a confiar en su poder. Te pedimos paz y seguridad en aquellos momentos que tengamos miedo. Amén. Muy bien, niños. Y ahora vamos a pasar a la actividad práctica, así que mucha atención con los materiales que vamos a necesitar. Materiales que necesitamos son un trozo de apio o puedes usar una zanahoria, moldadientes, una hoja de papel blanca o, si prefieres, de color, tijeras y un cuchillo que deben usar tus papás. Lo primero que debes hacer es pedirle ayuda a tus papás para que te corten el trozo de apio. Esta va a ser la base de nuestro bote. Con la hoja corta un triángulo para hacer la vela de nuestro bote. En la vela del bote puedes anotar el versículo que repasamos hoy. Hasta el viento y el mar le obedecen. Luego fija nuestra vela en el moldadientes con un trozo de scotch. Y entierra el moldadientes en el apio. Y ya tenemos nuestro bote con el recordatorio de que Jesús tiene todo el poder, incluso sobre la creación. Bien, niños, la clase ya ha llegado a su fin. Pero recuerden y no se olviden de lo que aprendimos hoy, que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas y por tanto no hay que temer. Los invito a conectarse en la próxima clase para que sigamos aprendiendo juntos. Les mando un abrazo grande y que estén muy bien. ¡Chao, chao!